que es abogado, especialista en el tema TAS, y vamos a hablar sobre todos estos temas. ¿Cómo estás, Martín Sebasur? Te saludo, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Sebas? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Bueno, ya va a aparecer Gustavo Charrot también para hacer la nota juntos. Lo primero que te quiero preguntar es los tiempos que se están manejando con el tema TAS y esta declaración de Rodolfo Donofrio, que va a estar la semana que viene justamente en Madrid. ¿Viene con los tiempos acordes o por ahí viene con un poquito de delay la resolución de todo esto? No, mira, a ver, lo primero que quiero aclararte es que yo, digamos, no tengo conocimiento directo del expediente del caso, ¿no? Y esto siempre es importante aclararlo, porque para tener una real noción y sobre todo de cuestiones procedimentales hay que, digamos, tener contacto directo. Pero viéndolo desde afuera, digamos que los tiempos están dentro de los márgenes bastante normales y habituales del TAS. Ujú. Gustavo, ¿lo puedes saludar a Martín? Gustavo, Duda. ahí estamos. ¿Ahora me reciben bien, Seba? Ahora sí, dale, dale. Bueno, Martín, un gusto saludarte. Mi consulta tiene que ver con el tema de los plazos. ¿Cuándo crees, o si en todo caso tenés algo de información, respecto de que puede salir la resolución definitiva del TAS? A ver, ¿qué tal? Buenas noches, Gustavo. Mirá, un poco lo que te decía, al no tener el contacto directo es un poco difícil. De todas maneras, un poco lo que trascendió, y ustedes seguramente estaban comentando, es que a partir incluso de la declaración de varios de los protagonistas, los presidentes de los clubes, la audiencia, que es un poco la que pone final al procedimiento, ¿no? Para que entiendan un poquito cómo es un procedimiento en el TAS, tiene Sí. una primera etapa escrita en la cual las partes, más allá de cumplir con ciertos requisitos formales, también lo que hacen es plantear sus argumentos y presentar sus pruebas por escrito, etcétera, todo lo que tiene que ver con, digamos, fundamentos de hecho y de derecho, como decimos los abogados, o sea, los argumentos jurídicos y todo el análisis de las cuestiones fácticas. Entonces, cuando se termina esta primera etapa, digamos, escrita, lo que hace el TAS siempre es designar una audiencia. Esta audiencia es la que, según ha trascendido en los medios, decía, se va a realizar, por lo que tengo entendido, la semana siguiente, ¿no? Creo que es 16, 17, Sí, 18 de julio en Madrid. Una vez que se termina esa audiencia, se da de alguna manera por cerrado el procedimiento y lo que queda es que el panel, que son los 3 árbitros designados para evaluar y para decidir el caso, emita su decisión. Lo que se conoce como el laudo del TAS es la decisión, lo que sería un equivalente a una sentencia de un juzgado. El plazo para eso, no, digamos, si bien ellos tienen un límite, es un poco, digamos que no puedes aseverarlo con certeza, porque también tienen la posibilidad de prorrogarlo. Es bastante normal que si el procedimiento se prolonga un poco y se les está terminando el plazo, que muchas veces es cercano a 6 meses, se prorrogue. Entonces, lo normal más o menos es que una vez que se realiza la audiencia, hay paneles más rápidos, un poco algunos más lentos, pero más o menos en el orden de los 3 meses es un promedio, siempre que no haya razones urgentes, ¿no? Porque cuando hay algún motivo urgente, el CASI lo que hace es apurar estos tiempos para que la decisión no termine siendo abstracta. Ujú. Yo te quiero Sí. quería consultarte, Martín, porque bueno, la gente por ahí, incluso nosotros, no sabemos bien el perfil de los que deciden. Yo tengo los 3 nombres de las personas que van a terminar decidiendo cómo termina esto. Uno, dame los perfiles y lo que vos sabés para que la gente sepa de quiénes son y cómo son los que van a decidir. Máximo Cocha, que es el italiano, Juan Pablo Arriagada, que es el chileno, y András Gurovitz, que es el suizo. Digo bien, ¿no? Sí, al menos, insisto, esto es
lo que ha trascendido por los medios. Y recalco esto porque, te decía, los procedimientos en el TAS son confidenciales. Entonces no es como un expediente judicial que es público y que uno incluso a veces puede consultar o yendo al juzgado o a veces incluso por internet. Los procedimientos en el TAS son estrictamente confidenciales. Entonces, lo que ha trascendido efectivamente a través de los medios es que estos 3 árbitros son los miembros del panel que van a decidir el caso. ¿Y cómo son ellos? Lo que te puedo decir es que los 3 y no solo los 3, sino también los abogados que están representando a los clubes y a Conmebol son profesionales de mucha experiencia y de mucho conocimiento, ¿sí? Son sin importar que sea lo que decidan, que eso dependerá obviamente de los elementos, digamos, de los argumentos y de las pruebas que presenten las partes. Lo que sí te puedo asegurar es que la decisión va a ser muy meditada, fundada, no va a ser, digamos, algo arbitrario, porque estamos en presencia de personas que tienen una gran experiencia, en gran conocimiento, ya sea en publicaciones, docentes de cursos, habituales expositores en todos los congresos del derecho al deporte internacional, o sea, son gente que sabe del tema. ¿Y qué podemos decir de Máximo Coccia, de Juan Pablo Herragada y del suizo? ¿Vos conocés a alguno de ellos? ¿Sabés cómo se maneja? Sí, por eso te decía, a ver, o sea, son personas de garantía en cuanto al conocimiento del tema y, digamos, después, qué es lo que vayan a decidir, insisto, no es muy difícil, incluso cuando sos parte del caso, mucho más, y como yo, digamos, soy ajeno y no tengo contacto directo con las presentaciones de las partes, pero aun cuando a veces tenés un caso en el TAS y conoces a las partes y conoces a los árbitros, quiero decir, es muy difícil prever qué es lo que pueden llegar a decir. Después cada uno puede hacer porque además en algunas cuestiones vinculadas al derecho, nosotros decimos que el derecho no es matemática, ¿no? Entonces, en muchos casos, y en este seguramente habrá gran parte de eso, por un poco las normas que están involucradas, hay mucha interpretación, y cuando es interpretación, las cuestiones a veces son subjetivas. Una persona puede interpretar un reglamento de determinada forma y otra de otra, entonces se hace muy difícil poder prever qué es lo que van a decir, porque además, insisto, yo estoy seguro que ni ellos lo tienen todavía decidido, y en gran parte la decisión del caso va a depender de la audiencia, de los testigos, de los testimonios y las pruebas que se realicen en estos 3 días de audiencias que va a haber. Sí, Gustavo. Sí, ¿qué importancia le atribuye usted, doctor, a la audiencia de testigos? O sea, ¿es tan o más importante que, por ejemplo, la presentación por escrito que hizo River de más de 200 carillas, por ejemplo, o digamos que no tiene una importancia mayor que esto? No, a ver, sería muy difícil, por esto que te decía, digamos, que no es matemática, valorar si es más o menos importante. Sí te digo que la audiencia en el TAS siempre es muy importante porque, amén de las presentaciones y de los testimonios de los testigos, en los casos en los que hay, y en este tengo entendido que hay, porque si hay 3 días de audiencias, es seguro que tiene que ver con que hay muchos testigos presentados por las partes, si no, normalmente una audiencia en TAS se resuelve en un día. Entonces, más allá de los testigos, también en la audiencia se discuten cuestiones jurídicas. O sea, lo que hace un panel del TAS es, en primer lugar, concurrir a la audiencia con todo el expediente muy estudiado, y todas las cuestiones jurídicas y todas las dudas o las distintas cuestiones que los árbitros puedan tener dudas respecto a las cuestiones, se las plantean a las partes, a los abogados de las partes, en la misma audiencia.
O sea, es una audiencia a la cual hay que ir preparado, porque son realmente, digamos, profundas, se discuten los casos con tanta o con más profundidad incluso a veces que en las presentaciones por escrito. Entonces, es muy difícil decirte, mira, es más importante o menos importante, pero es muy importante siempre. Te pregunto esto, doctor, me permito tutearlo. Sí, no hay problema. Te pregunto lo siguiente, en este caso, ¿se puede hablar de sentido común? Y cuando digo esto, me refiero a lo siguiente, si la Copa Libertadores tuvo un ganador, y luego de ello, después de la final en el Bernabéu, River jugó el Mundial de Clubes, y luego jugó una Recopa Sudamericana, a la cual accedió a disputar por haber ganado la Libertadores. ¿Es posible que, por ejemplo, se le pudiera dar por ganado el partido a Boca, que es decir, que a River le quiten la Libertadores después de toda el agua que corrió luego de la final? Y cuando hablo del agua que corrió, me refiero a que River jugó el Mundial de Clubes y también participó de esta Recopa Sudamericana con Paranaense. Sería, digamos, el sentido común indica que sería una cosa muy extraña, pero ¿puede influir esto que le estoy diciendo? A ver, entiendo perfectamente lo que planteás y es muy razonable además el planteo. Sin dudas que los árbitros del panel, a la hora de evaluar cuál será su decisión, esto también lo tendrán en cuenta. O sea, no solo tendrán en cuenta las pruebas, los argumentos de derecho de las partes, sino también las consecuencias de una posible decisión en este sentido. Ahora, esto tampoco quiere decir que porque el tiempo pasó y la final ya se jugó y River ganó y el campeonato de clubes, digamos, después se jugó con River participando en representación de la Conmebol, digamos, que todos estos hechos impidan que el TAS, si entiende que jurídicamente corresponde darle por perdido el partido a River, lo pueden hacer. O sea, claro. A ver, están todas las posibilidades sobre la mesa, pero sí es cierto que los árbitros del TAS, digamos, son personas y son personas que conocen no solo del derecho del deporte, sino del deporte también. Entonces, claro, saben muy bien qué consecuencias o qué repercusiones podría tener decidir de una manera o de la otra, pero lo fundamental, o sea, lo evaluarán seguramente, pero lo fundamental va a ser la evaluación jurídica que hagan. ¿Sí? O sea, ¿le puedo preguntar qué mirada tiene usted desde afuera, sabiendo que no forma parte del proceso, pero qué sensación tiene usted de lo que va a ocurrir? Le pido, obviamente, una sensación prima facie, si se quiere, de esta cuestión. Mira, te la puedo dar, obviamente con esta salvedad que vos bien hacés. O sea, yo estoy fuera del procedimiento y cualquier opinión que se dé sin conocer concretamente el expediente y las presentaciones, la verdad que tiene muy poca relevancia. Ahora, si vos me decís a mí, yo y en su momento incluso había publicado algún análisis, incluso antes de que se conocieran las decisiones del Tribunal de Disciplina de Conmebol, un par de días después de la suspensión de la segunda final en el Monumental. Sí. Y desde mi análisis, porque lo que hay que tener en cuenta es esto, y que incluso con el tiempo a veces nosotros quizás nos olvidamos. El conflicto no es técnicamente entre River y Boca. El conflicto es entre Boca y la Conmebol, ¿sí? Porque si ustedes se acuerdan, cuando se suceden los acontecimientos en la segunda final, frustrada en el Monumental, la agresión al micro de Boca, el partido en primera instancia se suspende, por decisión de Conmebol, hay un primer acuerdo de volver a jugarlo al día siguiente, y luego eso no se concreta, ¿sí? Entonces,
interín entre las suspensiones, o sea, del primer día, creo que era un sábado, si no me acuerdo mal, Sí. La suspensión del sábado y el domingo, Boca ya hace una denuncia en Conmebol pidiendo la suspensión definitiva del partido y que le den por perdido el partido a River, invocando, entre diversos argumentos que trascendieron, sobre todo lo que había pasado con la semifinal del 2015 en la cancha de Boca. ¿Sí? Boca dice, bueno, esto es similar o es igual, a nosotros nos descalificaron, corresponde que a River lo descalifiquen. Entonces, la Conmebol ahí inicia un procedimiento, ¿sí? Ese procedimiento termina con el rechazo de la pretensión de Boca, y después se junta también con un procedimiento disciplinario de oficio que le inicia Conmebol a River, y entre los dos procedimientos, digamos que lo que termina haciendo Conmebol, tanto el Tribunal de Disciplina y después ratificado por el Comité de Apelaciones, es sancionar a River con una multa económica y con la suspensión de su estadio. ¿Bien? Sí. Entonces, cuando la decisión del Comité de Apelaciones ratifica la decisión del Tribunal de Disciplina, esta sanción económica, y rechaza el pedido de descalificación de Boca, lo que hace Boca es apelar al TAS, que es la última instancia a la cual puede acudir, ¿sí? O sea, después del Comité de Apelaciones de Conmebol, la única instancia posible es el Tribunal Arbitral del Deporte de Suiza, de Lausanne, el conocido TAS o CAS, si es en inglés. Entonces, el conflicto técnicamente es entre Boca y la Conmebol. Boca está apelando la decisión del Comité de Apelaciones de Conmebol. Obviamente River es parte también, porque es parte interesada y lógica en esta cuestión. Claro. ¿Sí? Pero es un poco, no sé si decir una parte secundaria, pero digamos que la discusión es sobre si la decisión del Comité de Apelaciones es correcta o no. ¿Okay? Correcto. Como que River está en un segundo plano. Y entonces, doctor, ¿cuál es su mirada? Bueno, entonces sí, pues me desvío un poquito, perdóname, pero para encuadrar un poco el caso. La mirada que yo tengo es que la decisión del Tribunal de Disciplina y del Comité de Apelaciones es correcta. Yo creo que la sanción que le impusieron a River es adecuada en base a los reglamentos. Le impusieron una sanción del máximo que prevé el reglamento disciplinario Conmebol de $400.000, y le impusieron también una sanción fuerte en cuanto a la suspensión del estadio, y además no olvidemos que de alguna manera le quitaron el derecho a ser local en esa segunda final, que también eso le produjo un daño económico al club. Sí. Yo creo que insisto, viendo desde afuera y sin tener ningún acceso al expediente, creo que hay elementos objetivos que diferencian un poco este caso de lo que fue el caso de la semifinal de la Libertadores del 2015 en la cancha de Boca. Perfecto. Cuestiones que tienen que ver, sobre todo con el lugar en donde se produjeron los incidentes, el momento, todo lo que tiene que ver con el control de las adyacencias, que no es lo mismo que el control del estadio, ¿sí? Si bien el reglamento disciplinario de Conmebol establece una responsabilidad objetiva del club local, esto quiere decir que no importa si el club hizo las cosas bien o mal, si se produjeron los incidentes, el club es responsable. Lo cierto es que luego de esa determinación de responsabilidad entra la valoración de los hechos, y en esa valoración de los hechos se gradúa la pena. Entonces, claro, yo creo que hay elementos que diferencian uno y otro caso, que hacen o que hicieron que el Tribunal de Disciplina en su momento, en el 2015, valorara que la sanción a Boca que correspondía era la descalificación, y en el caso de esta segunda frustrada final, simplemente una sanción económica,
y una sanción también, una clausura o una obligación de jugar un par de partidos a puertas cerradas y sin público. Martina Oleta, Seba, sí. ¿me permitís la última? Dale vos. La última de mi parte, la Sí. última y lo cerrás vos. Sí. Le quiero preguntar al doctor si como futbolero, es parte interesada de lo que va a ocurrir. No sé si me explico, doctor. No del todo, o sea, creo que todos estamos interesados. ¿Usted es hincha de River o de Boca? ¿Eh? Si es hincha de River o de Boca, le pregunto. Me pones en un compromiso que preferiría evitar, o sea, para que no, sobre No todo hay para que ningún problema. no se malinterprete cualquier opinión que haya podido dar. Martina No hay Oleta, ningún problema. Martina Oleta, yo te quiero preguntar si el hincha de River tiene que preocuparse respecto a que pueda cambiar el resultado del partido, respecto a que le den la Copa a Boca. ¿Se puede preocupar el hincha de River o se queda tranquilo que la Copa queda en Núñez? Mira, yo creo que el hincha de River y el hincha de Boca tienen que preocuparse más por otras cuestiones, o sea, por la actualidad de sus clubes, de sus equipos, por los refuerzos, porque estas cuestiones, digamos, jurídicas, que son importantes, Sí. y que muchas veces pueden cambiar. Yo, digamos, como abogado no estoy de acuerdo con esto de que muchas veces los partidos se ganan en la cancha. Los partidos se ganan en la cancha y además en la cancha y en toda la actuación de un club se tienen que respetar los reglamentos. Y cuando los reglamentos no se respetan, corresponde sancionar. Y si a veces esas sanciones implican quita de puntos, o digamos cuestiones que afecten lo deportivo, y bueno, lamentablemente las reglas hay que cumplirlas. Pero sí creo que, digamos, hoy este caso tiene que ser más preocupación institucional, que creo que lo es, Sí. Estoy seguro que lo es, Sí, lo es, de sí. parte de las tres instituciones involucradas, insisto, porque no solo es Boca, no solo es River, sino también Sí. es Conmebol. Sí. Entonces creo que las tres partes tienen profesionales muy capacitados y, Sí. y de probado conocimiento y experiencia, y son ellos quienes tienen que trabajar en este momento. Y después veremos qué es lo que decide el TAS, y en base a lo que decide el TAS analizaremos quienes estamos de afuera, si entendemos que es correcto, si entendemos que es incorrecto, pero en este momento creo que más que preocuparse hay que dejar un poco que los profesionales que están involucrados trabajen en el caso. Está clarísimo, Martín, pero yo quiero ahondar, porque recibo mensajes, estoy recibiendo mensajes, están escuchando todo el mundo la nota en River. Quiero, dentro de tu perspectiva, sabiendo que estás afuera, pero con el conocimiento que tenés, ¿vos sentís que no corre peligro que River le saquen la Copa, y vos sentís que River, en líneas generales, hay un margen de error muy grande, claramente, pero que también que quizás no lo sancionen económicamente, que es una posibilidad que se puede dar, pero quizás no es, que digas, es una posibilidad lejana? No, me parece que, a ver, el tema de la sanción económica, digamos, a River, insisto, hasta donde tengo entendido, el Tribunal de Disciplina se la impuso en su momento y no tengo conocimiento de que River la haya apelado. Realmente lo desconozco. Esto quizás te lo pueda aclarar alguna persona del club. Si es que River apeló, pero entiendo que no, porque si la hubiera apelado, la sanción, digamos, de la clausura del Monumental, digamos, para estos dos partidos, creo que eran, no se hubiera cumplido y se hubiera diferido hasta tanto se resolviera. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que River la sanción no la apeló. Entonces, respecto de River, yo creo, entendería mi análisis, es que no se puede sancionar adicionalmente económicamente. Eventualmente, que es, entiendo yo, lo que busca Boca, podría llegar a ver, si el TAS entiende que corresponde, un resarcimiento económico a Boca, pero que quien tendrá que afrontarlo es Conmebol, no River. Bien. Porque, insisto, por eso remarcaba el tema de que la apelación es contra la decisión de Conmebol, del Comité de Apelaciones, del Tribunal de Disciplina en primer lugar y después del Comité de Apelaciones de Conmebol. Boca busca
el resarcimiento económico que busca Boca lo busca contra Conmebol, no contra River. Excelente. Entonces, esto lo digo yo, que el hincha de River se quede tranquilo, que hay que esperar, pero me da la sensación por todo lo que vos decís que la Copa no se mueve de Núñez. Bueno, esa es una evaluación tuya que si lo entendés así estará muy bien también. Bueno, Martín Obleta, muchas gracias por esta charla y bueno, y ya después hablaremos cuando esté el fallo marcado, ya sabido, y gracias por el tiempo. Ningún problema, gracias por el llamado y a disposición cuando quieran. Muy bien, Martín Muchas Obleta. gracias, doctor. Bueno, Gus, a mí me quedó muy claro porque explicó cosas que por ahí uno no entendía.